y vamos consultando las dudas. Bueno, la idea un poco de esta clase es, bueno, dar un cierre a las 5 clases anteriores, hacer un breve repaso de lo que vimos en cada una de ellas, y tratar de contestar las preguntas que quedaron planteadas en alguna de las clases, y las preguntas que mandamos al foro. O sea, creo que a través de la respuesta de esas preguntas van a surgir tal vez algunas dudas que podamos ir contestando ahora, y algunas tal vez queden para cuando, previo al primer parcial, que vamos a tener otra clase de integración y repaso, tal vez hay algunas preguntas que queden después para esa clase. Entonces, a modo de repaso de las primeras clases, estuvimos hablando de que todos los organismos que tienen vida se originan a partir de un ancestro común, que se denomina LUCA, y que es la raíz del árbol de la vida, que está construido a partir de los genes ribosomales, ¿sí? A partir de este ancestro común se generan 3 grandes dominios: el dominio bacteria, el arquea y el eucaria. Y hablamos en las clases que los microorganismos, o sea, los organismos que están dentro del dominio bacteria y arquea, tienen estructura procariótica. Y también hablamos de los microorganismos que pertenecen al dominio eucaria, que son los hongos, y que tienen estructura eucariótica. En las primeras 3 clases hablamos de las características estructurales y la función de aquellas estructuras principales de los microorganismos bacteria, arquea y de los hongos, ¿sí? Hablamos de la membrana plasmática. Profe, perdón, se escucha bajo. Bien, voy a ver si me voy a arrimar el micrófono a la ahí mejor. ¿Ahí mejor? Está, perfecto. Sí. Muchas gracias. Entonces, hablamos de las características estructurales de la membrana plasmática de bacteria. Hablamos que es una bicapa lipídica formada por fosfolípidos, que tiene una parte hidrofóbica, que está formada por ácidos grasos, y una parte hidrofílica, que está formada por glicerol y residuos de fosfato. Y la unión entre el glicerol y los ácidos grasos está dada por enlaces éster, ¿sí? La orientación física de esta membrana de la bicapa hace que la parte hidrofóbica se oriente hacia el centro de la membrana y la parte hidrofílica hacia el exterior celular o hacia la membrana plasmática. A su vez, esta membrana plasmática tiene embebida proteínas. Hablamos de las clases de cuáles eran las funciones de estas proteínas, y además hablamos de la presencia de esteroles de membrana que podrían conferir una mayor rigidez a la membrana, ¿sí? Hablamos también de la membrana plasmática de las arqueas, que a grandes rasgos es parecida, con la salvedad de que la parte hidrofóbica no son ácidos grasos, sino que son unidades repetidas de isopreno, lo que hace que la unión con los del grupo glicerol sea mediante enlace éter y no éster, como en el caso de las membranas plasmáticas de bacterias, ¿sí? Hay casos particulares en los cuales la membrana no es una bicapa lipídica, sino que es una monocapa, en el cual las 2 partes que formarían la bicapa están unidas mediante enlaces covalentes, y este tipo de estructura vimos que es común en microorganismos termófilos e hipertermófilos. Eso lo vimos en la clase 5, ¿sí? También hablamos de las características generales de lo que es la pared celular de las bacterias. Hablamos del peptidoglicano como estructura fundamental, y también describimos esa estructura. Dijimos que la unidad estructural es lo que se llama el tetrapéptido de glicano, que está formado por residuos de glucosa unidos de forma alternada, que son el N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, unidos mediante enlace beta 1,4, lo cual hace que este tipo de estructura sea sensible a la lisosima, ¿sí? La lisosima es una enzima que está presente en la saliva y en las lágrimas, y es como la primera barrera frente a posibles infecciones, ¿sí?
Esta unión de residuos de glucosa tiene en el ácido, en el N-acetilmurámico, unidos un tetrapéptido que se une a la cadena adyacente, generando que el péptido glicano tenga uniones en sentido, como se llama, X en Y, lo que hace que sea una estructura sumamente fuerte y rígida, ¿sí? Hablamos también de cómo sería la biosíntesis del peptidoglicano, y vimos que una de las etapas que está involucrada en la biosíntesis es justamente la unión de estos puentes de tetrapéptidos, de estos grupos tetrapéptidos, en un proceso que se llama transpeptidación, y ese paso, que es uno de los pasos de la biosíntesis del peptidoglicano, es inhibido por la penicilina, ¿sí? Este tipo de estructura vimos que está presente en la pared celular de bacterias, y está presente tanto en bacterias gram positivas como en bacterias gram negativas. La diferencia es el porcentaje de peptidoglicano que está presente en cada uno de este tipo de bacterias. Dentro de las bacterias gram negativas, hablamos de cuál sería, de que tiene menor proporción de peptidoglicano, y describimos también lo que sería la membrana externa, que también es una bicapa, que tiene algunas particularidades que vimos también en la clase, ¿sí? También hablamos de la pared celular de arqueas, que no hay Profe, una... ¿Sí? ¿le puedo hacer ¿Hola? una consulta? ¿Le puedo hacer una consulta Sí, sobre el peptidoglicano en la parte de la biosíntesis que me quedó de los sí, teóricos? sí, En la parte del ingreso, cuando entra por el bactoprenol, un precursor para sí, formar el peptidoglicano, no me queda claro si ya existe un peptidoglicano preformado al que se va a unir lo que ingresa, o claro, si eso que ingresa es lo que va, o sea, actúa como precursor para comenzar a formar claro. el peptidoglicano. Lo que sucede es que cuando va creciendo la célula, lo que va aumentando es la pared de peptidoglicano. Hay una pared formada que se genera todo al mismo tiempo, el precursor que se genera intracelularmente es expulsado, se genera un corte entre los azúcares, ahí se une el- la, la parte glicosídica del peptidoglicano, y se generan luego todas las siguientes etapas. ¿Sí? Ah, bien, sí, gracias. ¿No? Por favor. Entonces, volviendo aquí a la pared celular de arqueas, vimos que hay la estructura no es tan característica como en el caso de bacterias. Hay varios tipos de estructuras, y hablamos de un caso particular, que son las arqueas productoras de metano, que tienen en su pared celular un componente que es similar al de la pared celular de bacteria, y que se llama pseudomureína, debido a que es una pseudopared. Tiene algunas diferencias desde el punto de vista químico. El enlace de los residuos de glucosa es beta 1,3 y no beta 1,4, y en lugar de ácido N-acetil murámico hay otro tipo de residuo de glucosa, ¿sí? Todas los detalles de todas estas cosas las vimos en las clases teóricas. Esto es como un pantallazo general, como para ponernos en contexto, para poder contestar las preguntas que han quedado planteadas. Además de estas estructuras fundamentales, vimos y describimos algunas otras estructuras. Hablamos de estructuras de superficie, como la capa mucosa y las cápsulas. Hablamos de estructuras dentro del citoplasma, y ahí nos referimos a los ribosomas, nos referimos a inclusiones, diferentes tipos de inclusiones, y hablamos de estructuras de resistencias, hablamos de la formación de las esporas, cómo se forman, y cómo a partir de una espora se puede obtener de vuelta una célula vegetativa, ¿sí? Luego pasamos a la tercera clase, pasamos a describir la estructura y la función de lo que serían los microorganismos pertenecientes al dominio Eucaria, dentro de los cuales están los hongos, ¿sí? Uy, ah, perdón, porque esto me quedó. Pido disculpas, un segundito.
pido disculpas un segundito. Si me dan 5 minutitos, resuelvo un problemita que estuve acá. Mientras tanto, Está. que Capaz que vas hablando de ello. ahí va. Hola, ¿cómo están? Quería, nosotros queremos evaluar un poco si esto está funcionando bien, por eso también queríamos aprovechar mientras Gabriela hace los arreglos estos en la transparencia. Nosotros, por ejemplo, la pregunta es si la mayoría de ustedes está yendo al práctico, están cursando el práctico en esta primera rotación, qué les parece esta modalidad, si logran llevar al día las clases y seguirlas, o si será más conveniente volver a las clases de Zoom tradicionales, o si nos quedan dudas, ¿por qué no usan el foro más? Si alguien se anima a hablar, cualquier cosa nos puede servir para ir ajustando las cosas, porque es la primera vez que damos el curso así, y queremos saber un poco si les está resultando seguible el curso. A ver si alguien se anima. A mí particularmente me gusta que suban los videos porque nos permite ir a nuestro ritmo también y sacar mejores apuntes que en la clase por Zoom. Y podéis llevarlos, digamos, a la fecha que más o menos los ponemos, los podés... Sí, en mi caso sí. Ah, Bien de bien. bárbaro. ¿Alguien más que quiera hacer alguna sugerencia o lo que sea? Yo no estoy cursando el teórico, o sea, no estoy cursando el práctico en este momento, pero Ajá. yo llevo las clases al día y me queda muy cómodo el método porque así no me queda tanto tiempo entre una clase de otra materia y estas. Puedo Claro, cursarlas todas juntas y ahorro más tiempo. claro, te rinde más el tiempo, eso. Claro, Sí, porque ustedes no pueden hacerlo ver de noche o en el ómnibus si tienen viajes largos o lo que sea, ¿no? Sí. Nosotros el temor que tenemos es que dejen todo para último momento y solo a último momento, digamos, vean que es mucho. Y es mucho, porque es un lenguaje nuevo, son conceptos nuevos, que no es continuación de ninguna otra materia. Entonces, si uno no tiene la disciplina de ir siguiendo, de viendo las clases, de plantearse las preguntas, de intentar resolver las cosas, con estudiar 2 días antes del parcial, terminan con la cabeza así y sin poder asimilar las cosas, y ese es el temor nuestro, ¿no? A nosotros nos da mucho más trabajo preparar las clases como están preparadas así, que dar un Zoom, que es casi como dar una clase como la veníamos dando, por más que las preparamos muy bien. Dar el Zoom tiene esa cosa espontánea que uno no tiene que estar pensando qué dice frente a cada diapositiva, sino que sale una cosa un poquito más natural. Estas presentaciones con PPT verán que no sobra una palabra, ni falta una palabra, que está todo muy coordinado y qué sé yo. Entonces, da trabajo, nos da mucho trabajo. Si viéramos que no lo aprovechan o que no les sirve, volveríamos a lo que han hecho otros cursos, que son las clases por Zoom en directo, se graban y se cuelgan ahí, en realidad la diferencia con el año pasado era que las dábamos presenciales, pero podríamos darlas por Zoom con los estudiantes presenciales y ya está. Pero bueno, si por lo menos 2 de ustedes dicen que les sirve, y nadie más dice que no les sirve, no sé, a ver si hay alguna otra opinión más, o algún comentario, o sugerencia de ayuda, o en fin, de cambio. A mí me queda más cómoda así grabada. Ujú. Y también me gusta la idea de tener la clase de cierre esta para tener una instancia como para interactuar más clase común
pero me queda más cómodo en general ver las clases a mi tiempo. Claro. Sí, a nosotros la cosa que más nos desconcierta es que no haya casi preguntas en el foro, porque no, es como preguntar en la oscuridad, ¿estás ahí? ¿No? No sabemos si están o no están. Entonces, hasta hoy, y solo mirando, por ejemplo, las visualizaciones que tuvieron los videos de YouTube, podemos tener una idea de cuántas personas lo miran, pero hasta hoy no sabíamos cuántas personas estaban mirando o si estaban dejando todo para el día antes del parcial. Pero bueno, acá hay un comentario en el chat también, ¿no? Sí, opino igual que mis compañeros, puedo Ajá. organizar mi tiempo y está muy bueno el Zoom para cerrar temas y consultar. Está Y hay bárbaro. otra compañera que dice Yo que creo no dije que, nada porque perdón, coincido con los tres. Ujú. yo creo que el hecho de tener esta clase de cierre también hace que dejemos para consultar hoy, por ejemplo, en vez de consultar en el foro, que hacer mucho más directo, tal vez te puede quedar mucho más clara la duda que preguntándolo en el foro. Está bárbaro, ojalá que sí, que sea así. Entonces. Yo estoy en la misma también. No he usado el foro porque al tener estas instancias con ustedes, bueno, para consultas me parece que es como más práctico. Ujú. Sí, claro, siempre presencial es más. Y con respecto al otro, me sirven cualquiera de las dos cosas. Me gustan las clases grabadas, tampoco tendría problemas si son por Zoom, siempre que después se suba la grabación, porque lo que no hayas podido anotar en el momento, igual después podés ver el video de vuelta. Con respecto a las clases, está bien. Y lo del foro, eso. Está. Bueno, bárbaro. Entonces seguimos con, así no perdemos tiempo. Si quieren anotar alguna cosa más, la ponen en el chat y sigue Gabriela con lo que tenía pendiente. Estábamos acá. Entonces, les decía que estuvimos hablando en la tercera clase de lo que es estructura y función de los microorganismos que pertenecen al dominio eucario, los hongos. Y dentro de los hongos describimos las levaduras, que son microorganismos unicelulares. La característica principal es, cuando uno los mira al microscopio, es el tamaño de la célula. Y hablamos bastante de lo que son los hongos filamentosos. También hablamos de que hay un tipo de microorganismo dentro de los hongos que pueden crecer tanto como levadura o como hongo, dependiendo de las condiciones de crecimiento. Vimos las características principales de la pared celular de este tipo de microorganismos y comentamos que la estructura de esta pared tiene como característica principal la presencia de glucanos, de polímeros de glucosa y de quitina, que es un polímero de N-acetilglucosamina, que lo que le confiere a esta pared celular es rigidez. Y yo en las clases les comentaba que este polímero, para que tengan una idea, es la misma estructura que forma parte de las caparazones de los moluscos, ¿sí? Y también hablamos de la membrana plasmática, que también es una bicapa lipídica, y que tiene como particularidad presentar como esterol de membrana una molécula que es particular de este tipo de microorganismos, de los hongos, que es el ergosterol, ¿sí? Y estas características de la presencia de ergosterol y de lo que es la presencia de glucanos en la pared son el objetivo de lo que son los antifúngicos de uso común. Y describimos algunos de los antifúngicos, hablamos del Canesten, y cómo estos antifúngicos actúan sobre estas vías. Con respecto a los hongos filamentosos, hablamos de las estructuras que son características de este tipo de microorganismos. Hablamos bastante de las hifas, que las describimos como tubos de pared rígida, que pueden contener septos, y estos septos a su vez no son que permiten que todo el componente celular que está dentro de la hifa pueda movilizarse de un lugar a otro, que el conjunto de las hifas se llama micelio, y que el micelio con otras estructuras, como por ejemplo las esporas, las llamamos talo. Y también hablamos de estructuras que son específicas de este tipo de microorganismos, como las estructuras de dispersión,
que son estructuras de reproducción sexuada, y acá hablamos de conidias y esporas, que nada tienen que ver con las esporas bacterianas, ¿sí? Si bien el nombre es el mismo, nada tienen que ver con las esporas bacterianas. Hablamos de estructuras de resistencia, que en este caso son esclerotos o clamidiosporas. Hablamos de estructuras de infección, hablamos de estructuras de fijación y hablamos de estructuras de reproducción sexuada. Y describimos para Ascomycota y para Basidiomycota, dos grandes filos de los hongos, cuáles serían los pasos involucrados en este tipo de reproducción, ¿sí? Eso fue a grandes rasgos lo que vimos en las primeras 3 clases. Y planteamos en el foro, al terminar estas 3 clases, 2 preguntas que son preguntas muy similares a lo que nosotros podemos plantear en un parcial. Son preguntas, estas son en verdadero o falso. Entonces, si quieren, las podemos resolver ahora. Entonces, la primera pregunta era si el peptidoglicano es una molécula presente en todos los organismos procariotas. ¿Qué opinan? ¿Hay alguna opinión? ¿Cuáles son los microorganismos procariotas de los que estuvimos hablando? A ver si hay alguien en el foro, tal vez. En el foro están respondiendo. Ah, bien. Yo no lo veo al foro. Perdón, soy yo que me distraje. No. Yasmina dice falso, bacteria y arquea. Perfecto. No está presente en todos los organismos procariotas, porque ahí tenemos las bacterias y las arqueas, y el peptidoglicano dijimos que está presente solo en las bacterias. ¿Está presente en las levaduras? La pared de las levaduras es un hongo. La pared de las levaduras, glucanos, por quitina, y no está formada por peptidoglicano. O sea que esa sería falsa también. Y la tercera opción, cuya biosíntesis está asociada a la sensibilidad de a penicilina. ¿Qué opinan respecto a esa pregunta? Es la verdadera, dice. Perfecto. Esa la estuvimos discutiendo recién en el paso de la transpeptidación durante la biosíntesis asociada a la biosíntesis del peptidoglicano, y comentamos que la penicilina inhibe ese último paso, ¿sí? El del cruzamiento entre las cadenas de péptidos de las cadenas de peptidoglicano. Y esa inhibición hace que la estructura del peptidoglicano se vea afectada, lo cual puede llevar luego a la muerte celular. ¿Sí? Así que de esas 3, la tercera sería la correcta. Perfecto. Y con respecto a la segunda pregunta, estamos hablando aquí de las conidias fúngicas, ¿sí? Entonces pregunta si son estructuras de reproducción sexuada, si son estructuras de resistencia o si son estructuras de dispersión. ¿Qué opinan al respecto? Creo que son las de reproducción sexuada. No, las conidias fúngicas son estructuras de reproducción, en verdad, asexuada, y son estructuras de dispersión. Las conidias fúngicas son, para que lo visualicen, ¿sí? Bien claramente, y creo que con esto se van a quedar con la idea de qué es la dispersión. ¿Vieron, por ejemplo, cuando ustedes tienen una naranja o una mandarina en sus casas y se les queda toda verde? No, todo eso que tiene verde la naranja por fuera son conidias de ese hongo, que es un penicillium, generalmente tiene un penicillium. Entonces, todo eso verde que ven, que ustedes mueven esa naranja toda llena toda verde, empiezan como a ver que eso entra en el aire, esas son las estructuras de dispersión de los hongos, y son las conidias, o se les pueden llamar también esporas. ¿Sí?
Dentro de las estructuras de reproducción sexuada, en la clase vimos lo que es las ascosporas o las basidiosporas. Esas son lo que serían las típicas estructuras de reproducción sexual. Y dentro de las estructuras de las clamidiosporas, por ejemplo, o de los esclerotos, que al igual que las esporas bacterianas se forman cuando el hongo está estresado, cuando hay falta de nutrientes. En esas condiciones se forman ese tipo de estructuras. ¿Sí? ¿Quedó claro por ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Cualquier cosa, me interrumpe. ¿No está Lucía? Bueno. Y luego de que cerramos esas primeras 3 clases, entramos en algo totalmente diferente, que fue tratar de describir cómo podíamos estudiar el crecimiento microbiano, ¿sí? Y vimos que cuando está creciendo, cuando un microorganismo está creciendo, una bacteria, nos centramos en lo que es el crecimiento bacteriano. A partir de una célula se generan 2, y a partir de 2, 4, y así sucesivamente. Entonces, en el crecimiento de este tipo de microorganismos se describe como un crecimiento exponencial, ¿sí? Donde el número de células es igual al número inicial por 2 a la n, donde n era el número de generaciones, ¿sí? Es decir, luego de una generación, a partir de una célula, se generan 2. ¿Sí? Entonces ahí si partimos de un n0 igual 1, luego de un tiempo determinado, tendríamos 2 células, ¿sí? Luego de 2 generaciones, tendríamos 2 a la n, es decir, 4 células, y así sucesivamente, ¿sí? Definimos también el tiempo de generación, que es el tiempo necesario para que se genere una generación, es decir, para que se dé esa duplicación. Y definimos también la velocidad específica de crecimiento, que la podemos calcular como la pendiente de la gráfica del logaritmo neperiano de la concentración de células en función del tiempo, ¿sí? Y vimos en la clase también cómo a partir del tiempo de generación podíamos calcular la velocidad específica de crecimiento, o cómo se relacionaban entre ellas, ¿sí? Los detalles de vuelta de todo esto lo pueden encontrar en la clase 4. Entonces, en este contexto, en la clase planteamos algunas preguntas, que son las que se muestran acá. Entonces vamos a ir contestando una a una. Una de ellas es, ¿cuál será la población celular a las 2 horas de iniciar un cultivo? Si la población inicial era de 1,8 por 10⁻⁷ células por mililitro, considere es de 0,3 horas a la menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Tenemos el número inicial de células, sería 1,8 por 10⁻⁷, tenemos la velocidad específica de crecimiento, y tenemos el tiempo luego del cual nosotros queremos saber cuál es el número final de células. ¿Sí? Es simplemente hacer un cálculo y así tendríamos el número de células. ¿Sí? Otra forma de pensar el mismo problema podría ser cómo relacionamos nosotros la velocidad específica de crecimiento con el tiempo de generación. ¿Sí? Allí calcularíamos el tiempo de generación, que si recordamos, el tiempo de generación es el tiempo necesario para que una célula se duplique o para que una población se duplique. O sea que luego de 2,3 horas vamos a tener un número final del doble del número inicial. ¿Sí? ¿Cuántas células tendríamos luego de 2 horas? Y nos daría el mismo número de células. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de un problema. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y, profe, cualquiera de las dos formas es válida para calcular, para llegar a lo mismo. Son 2 formas de pensar lo mismo. Si ustedes revisan en el teórico, esta relación entre la velocidad específica de crecimiento y el tiempo de generación se puede deducir también de esta ecuación, que en verdad es la ecuación de la curva es la ecuación de esta curva. Si ustedes revisan el teórico,
una ecuación se desprende de la otra, o sea que cualquier forma de pensarlo es correcta. ¿Sí? Otra pregunta que planteamos fue, un cultivo aumenta exponencialmente de 5 por 10 a la 6 células por mililitro a, o sea, ese sería el número inicial de células, a un número final de células en un tiempo de 8 horas. ¿Sí? Nos pide calcular el tiempo de generación, el número de generaciones y la velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? Entonces aquí, a partir de la misma ecuación, vemos qué datos tenemos y en este caso podemos despejar la velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? A partir de la velocidad específica de crecimiento es posible calcular el tiempo de generación y a partir del tiempo de generación podemos calcular el número de generaciones. ¿Sí? Y para comprobar que todo está hecho de manera correcta, podemos verificar cuál sería el número final de células a partir del número inicial y a partir de las generaciones que acabamos de calcular. Y nos va a dar exactamente el número final de células. ¿Sí? Son ejemplos de cómo aplicar las fórmulas que vimos en la clase. Y aquí tenemos una pregunta que es un poquito más para discutir, es que si se está evaluando la respuesta de una bacteria a una sustancia tóxica, ¿el valor G será de importancia? Recordemos que para una célula, el tiempo de generación, el valor G, es el tiempo para la formación de 2 células a partir de 1. ¿Qué opinan al respecto? Sí, porque si después de un tratamiento tú ves que el número G de un cultivo baja, es porque algo le está haciendo. Algo le está pasando, está demorando más tiempo en dividirse celularmente. O sea que sería de importancia. ¿Y cómo esperarían ustedes que fuera ese valor G frente a una sustancia tóxica? Mayor, sí. ¿O menor? Mayor, demoraría más tiempo en dividirse. ¿Sí? Entonces podría ser de importancia. ¿Está? Perfecto. Luego de que describimos digamos que la matemática de lo que sería la curva del crecimiento exponencial, hablamos de diferentes tipos de cultivo. ¿Sí? Hablamos de cultivo en batch, que es un sistema cerrado, que puede ser, por ejemplo, un matraz con un medio de cultivo líquido e inoculado, o puede ser, por ejemplo, un fermentador. Siempre son sistemas cerrados, donde no hay entrada ni salida, ni de nutrientes ni de células. ¿Sí? Hablamos brevemente, pero no nos detuvimos, en el cultivo alimentado, en el cual hay entrada de nutrientes, y hablamos del cultivo continuo, en el cual hay entrada de nutrientes y salida de medio y de células. ¿Sí? Y describimos el crecimiento en cultivo en batch de acuerdo a esta curva, ¿sí? Que sería la curva de crecimiento en el cultivo en batch, en el cual, graficando el logaritmo neperiano del número de células en función del tiempo, distinguimos 4 fases. La fase de latencia, que comentamos que era la fase de adaptación del microorganismo al medio de cultivo, ¿sí? Que puede variarse, ahora vamos a discutir con una pregunta cómo. Una fase exponencial de crecimiento, donde la velocidad de crecimiento es la velocidad específica de crecimiento, y es la velocidad máxima de crecimiento en las condiciones de esta curva. Luego la fase estacionaria de crecimiento, luego de que se acabó, por ejemplo, alguno de los nutrientes necesarios para el crecimiento, o cuando se genera alguna sustancia inhibitoria, los microorganismos dejan de crecer, entran en fase estacionaria, para luego entrar en la fase de muerte. ¿Sí? Así que esta sería la curva que describiría el crecimiento de un cultivo en un sistema cerrado, como es el sistema en batch. ¿Sí? Nosotros acabamos de ver cómo se describiría desde el punto de vista de determinados parámetros la fase exponencial de crecimiento. Entonces, en la clase planteamos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de la clase. ¿Sí? La primera pregunta que planteamos es cómo disminuiría la duración de la fase de latencia o fase lag, que era la fase de adaptación del microorganismo al cultivo.
¿Cómo les parece a ustedes que podríamos hacer que esta fase de latencia fuera lo más chica posible? Dice Rodrigo, haciendo la siembra en las mismas condiciones donde estaba antes. Bien, ¿y qué quiere decir haciendo la siembra en las mismas condiciones en las que estaba antes? A ver, Rodrigo, si te explicás un poquito más. O otro compañero. Así, de esa forma no tiene que adaptarse a las nuevas condiciones, dice Rodrigo. Ahí está. Lo que creo que está tratando de decir el compañero, lo que está tratando de decir Rodrigo, es que claro, cuando uno hace un crecimiento en un sistema cerrado, por ejemplo, en algo chico como sería un matraz conteniendo medio de cultivo, nosotros hacemos crecer el microorganismo que vamos a inocular en ese medio líquido en otras condiciones. Puede ser en un medio sólido o en otro medio líquido. Hasta que esté en el cultivo que está en pleno crecimiento, que es saludable, como para poder inocular en el nuevo medio de cultivo. Cuanto más parecidos sean esos dos medios de cultivo, más fácil le va a ser al microorganismo continuar creciendo, ¿sí? Y cuanto más diferentes, más le va a costar crecer. También pasa que cuando, por ejemplo, partimos de un cultivo que está hace varios días en la estufa, un cultivo que no es fresco, es un cultivo más bien viejo, no todos los microorganismos que también esa fase de latencia va a aumentar un poquito más, ¿sí? Entonces esas serían como algunas de las opciones que tendríamos para disminuir esta fase de latencia, ¿sí? Y es importante disminuirla porque cuando se está trabajando generalmente cuando uno pone a cultivar un microorganismo, lo que le interesa es obtener algún metabolito que le esté produciendo durante la fase exponencial de crecimiento, o lo que le importa es lograr una gran cosecha de la parte final de la curva de crecimiento. Entonces, cuanto más chica es esta parte, que son tiempos muertos que tenemos de espera, mejor va a ser tanto en el laboratorio como lo que es en un proceso industrial, ¿sí? Otra de las preguntas que planteamos fue cómo lograría una mayor cosecha, ¿sí? Cosecha en este caso se le llama a cómo lograríamos obtener un mayor número de células luego de la fase exponencial de crecimiento, ¿sí? Y en la clase discutimos qué opciones tendríamos nosotros, por ejemplo, para aumentar dentro de las mismas condiciones, es decir, de temperatura, pH, no modificando otro tipo de variaciones más que lo que está dentro del matraz, cómo podríamos aumentar la velocidad específica de crecimiento, ¿sí? Y uno de los factores que manejamos en la clase fue la concentración del sustrato limitante, ¿sí? Que es el sustrato limitante. Y hablamos de esta curva en la cual a concentraciones muy altas del sustrato limitante, cuando el sustrato limitante está en exceso, la velocidad específica de crecimiento en esas condiciones de temperatura, pH, demás, es la velocidad máxima de crecimiento, ¿sí? Entonces, como muestra en esta gráfica, si trabajamos a concentraciones de sustrato bajas, que vamos a estar en esta parte de la curva, lo que para aumentar la cosecha máxima, podemos ir aumentando la concentración de sustrato limitante hasta un momento en el cual la velocidad específica de crecimiento no va a crecer más, va a ser la rosada aquí, ¿sí? Va a ser la máxima en esas condiciones. Una vez que estamos en la velocidad máxima de crecimiento, cuando estamos en esta parte de la curva, un aumento en la concentración del sustrato limitante no va a aumentar la velocidad máxima de crecimiento, pero sí va a aumentar la cosecha obtenida, ¿sí? ¿Se entendió? De hecho, no. ¿No? Yo al menos no. Eso último, digo, de lo de la interpretación de la gráfica no me quedó muy claro. Bien. Acá tenemos como
hay 3 colores en la gráfica. Tenemos aquí, de hecho, el verde y el azul. Estamos en concentración, viste que vamos en aumento de lo que es la concentración del sustrato limitante. ¿Sí? En esta parte de acá, estamos en concentraciones de sustrato limitante por debajo de lo que serían las condiciones de saturación. Estamos aquí. ¿Sí? Aquí, aumentando la concentración del sustrato limitante, vamos aumentando la velocidad específica de crecimiento. Estamos en estas partes de acá. ¿Sí? Va a llegar un momento que por más que pongamos muchísimo sustrato limitante, la velocidad específica de crecimiento va a estar topeada y no va a aumentar más. La pendiente de esta curva no va a aumentar más. Va a quedar siendo siempre la misma. ¿Sí? Estamos en esta parte de la curva. Entonces, lo único que va a pasar es que al haber más sustrato para poder gastar, va a poder obtenerse mayor cantidad de biomasa. Es decir, vamos a tener una mayor cantidad de cosecha. Vamos a estar aquí, aquí, aquí o aquí. ¿No? Sí, ahora lo entendí, gracias. ¿Se entendió un poco mejor? ¿Sí? Es la Sí, combinación ahora de sí. esta curva con esta curva. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. ¿Alguna consulta más? Entonces continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo lograría obtener ahora un mayor rendimiento? ¿Sí? Es decir, mayor cantidad de biomasa producida por el mismo concentración de sustrato consumida. Y una forma diferente de manejarnos, de hacernos esta pregunta, es cómo podríamos de otra manera poder aumentar la velocidad específica de crecimiento. ¿Cómo podemos hacer para que esta pendiente sea mayor? ¿Sí? Entonces, en esas condiciones, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para aumentar la velocidad específica de crecimiento? ¿La podríamos aumentar aumentando la concentración del sustrato limitante? No, porque ya estarían saturadas, ¿no? O sea, Exacto. lo que las limita ya en realidad no les sirve. Exacto. No podríamos aumentar más la velocidad específica de crecimiento aumentando la concentración de sustrato, por lo que vimos anteriormente. Entonces, la forma de aumentar la velocidad específica de crecimiento es modificando otros factores, como por ejemplo el pH, como por ejemplo la temperatura. ¿Sí? Aumentando o variando esas condiciones, podemos llegar a lo que es el pH o temperatura óptima de crecimiento de ese microorganismo, donde la velocidad específica de crecimiento va a ser máxima en esas condiciones. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bárbaro. Luego de haber hablado así bastante de lo que es el cultivo en batch, entramos en lo que era el cultivo continuo, y dentro del cultivo continuo hablamos de quimiostato, que es como el cultivo continuo que más se ha estudiado, y se caracteriza en contraposición a lo que es el cultivo en batch, que es un sistema cerrado, a ser un sistema abierto, en el cual hay entrada de medio de cultivo fresco y salida a la misma velocidad de medio de cultivo con material celular. ¿Sí? Y tiene la particularidad de este sistema de que la velocidad específica de crecimiento y el número de células por mililitro se pueden controlar de manera independiente. ¿Sí? Y los factores que son importantes controlar en este tipo de cultivo continuo es el factor o velocidad de dilución y la concentración del sustrato delimitante. ¿Sí? Y la ventaja que tiene este tipo de cultivo, el cultivo continuo, es que es un sistema que permite mantener durante más tiempo el crecimiento exponencial de un microorganismo. ¿Sí? Entonces, en este contexto, nosotros en la clase dejamos planteada esta pregunta, que es: una bacteria produce una enzima de interés en la fase exponencial de crecimiento. Cuando dicha bacteria se cultiva en batch, o sea que es en un sistema cerrado, a 28 grados Celsius, en un caldo de cultivo TCB, que lo han visto en el curso práctico,
A pH 7, la velocidad específica de crecimiento es de 0,3 horas a la menos 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se plantea es, ¿cuál sería el valor máximo posible de la velocidad de dilución si se pretende realizar un cultivo continuo en las mismas condiciones? ¿Sí? Bueno, ¿alguna idea? ¿Qué podríamos sacar de la primer parte de la pregunta? Es decir, que un microorganismo creciendo en TSB a 28 grados Celsius tiene esa velocidad específica de crecimiento. ¿Cómo sería la concentración del sustrato limitante en este tipo de medio? ¿Sí? En general, en este tipo de medios de cultivo, la concentración del sustrato limitante está en exceso, ¿sí? O sea que estaríamos trabajando esta velocidad específica de crecimiento, ¿cómo podríamos decir que es? ¿Podríamos aumentarla aún más o sería la velocidad específica de crecimiento máxima para estas condiciones? ¿Qué opinan? Y sería la... Sería la máxima, ¿sí? Sería la máxima. Marcela dice ¿Sí? también ya es la máxima, Belén también es la máxima, y Fiamma también es el máximo. Ahí va. Y es la máxima por esto que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Estamos con la concentración de sustrato limitante en exceso, por lo tanto, en esas condiciones de cultivo, a 28 grados Celsius y a un pH 7, este microorganismo crece a una velocidad específica de crecimiento máxima de 0,3 horas a la menos 1. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Y cómo relacionamos esto con el quimiostato? El quimiostato tiene, esta gráfica la comentamos bastante en la clase, y vimos que hay un rango de velocidades de dilución, es decir, la velocidad de entrada de medio fresco y salida de medio de cultivo con células, que hay un amplio rango de esta velocidad de dilución en el cual la concentración celular se mantiene constante, ¿ah? Y es un rango de velocidades de dilución en el cual se dice que el quimiostato está en equilibrio, ¿sí? A velocidades de dilución muy bajas, lo que sucede es que entra muy poco, o sea, la velocidad de entrada es muy lenta, la de salida también. Entonces lo que sucede en esta parte de la curva, digamos, en estas condiciones, lo que está sucediendo es que no hay reposición del sustrato limitante, ¿sí? Entonces no hay sustratos disponibles para el crecimiento. Entonces lo que sucede es que el tiempo de generación, o sea, el tiempo en el cual una célula se duplica, tiende al infinito, por lo tanto la velocidad específica de crecimiento tiende a 0. O sea, acá deja de crecer, no hay crecimiento celular, ¿sí? A medida que esta velocidad de dilución aumenta, comienza a haber disponibilidad de nutrientes, comienza a aumentar la velocidad de crecimiento, hasta que en un momento la velocidad específica de crecimiento se contrapone con lo que sería la velocidad de dilución. Es decir, la generación es tan rápida como la velocidad con la que eliminamos microorganismos dentro del quimiostato, ¿sí? Y en esas condiciones se llega a lo que sería el equilibrio del quimiostato, ¿sí? Ahí se genera tan rápido como se saca. Entonces ahí en esas condiciones la concentración bacteriana dentro del quimiostato se mantiene constante, ¿sí? Y se mantiene constante aunque aumentemos la velocidad de dilución, ¿sí? Vamos aumentando la velocidad de dilución, se mantiene constante dentro la concentración celular, pero lo que está pasando es que la velocidad de crecimiento, o sea, el tiempo de generación va aumentando, ¿sí? Y con ella la velocidad específica de crecimiento, porque están relacionadas, ¿sí? Esa velocidad de dilución puede aumentar tanto como llegando a un momento se saquen más rápido las células de lo que se están generando. Y en ese momento se dice que el quimiostato se lava, ¿sí?
La máxima velocidad de dilución se llama velocidad crítica, tasa de dilución crítica, y es la máxima velocidad a la cual puede haber crecimiento. Y esa velocidad de dilución crítica es igual a la máxima velocidad de crecimiento. ¿Sí? Entonces, respondiendo a esta pregunta, la tasa de dilución crítica en estas condiciones sería 0,3 horas a la menos 1. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Fiamma dice que sí. Si quiere, sí. Fiamma. Bien. Fiamma. Piénsenlo, ahora que tienen la resolución de la pregunta, piénsenlo, escuchen las clases, y si tienen dudas, obviamente las pueden consultar por el foro, y no se olviden que vamos a tener una instancia más de consultas así por Zoom al final de todas las clases de este primer ciclo. ¿Sí? Bueno. Aquí les dejo planteadas algunas preguntas más que son de cálculo, con lo que están las resoluciones también, con lo que hemos visto hasta ahora, no van a tener problema para poder realizarlas. Entonces pasamos a lo que es la última clase, que fue la clase 5, en el cual hablamos de factores que afectan el crecimiento, hablamos de los nutrientes que se necesitan para las sustancias que son necesarias para el crecimiento, y cuáles son los factores ambientales que se podemos modificar para poder afectar el crecimiento. ¿Sí? Hablamos de la temperatura, hablamos del pH, hablamos de la actividad de agua, y hablamos del oxígeno. ¿Sí? Hablamos bastante de cada uno de ellos. Con respecto a lo que son los nutrientes, hablamos de dos grandes clasificaciones de nutrientes que son necesarios para el crecimiento. Hablamos de lo que son las fuentes de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre y fósforo, que son necesarias para formar lo que son los componentes celulares. Le dimos bastante importancia a lo que son las fuentes de carbono y nitrógeno. Y dentro de las fuentes de carbono, hablamos de microorganismos que se pueden utilizar compuestos orgánicos, que clasificamos como microorganismos heterótrofos, y hablamos de microorganismos que utilizan como fuente de carbono el CO2, y en ese caso serían microorganismos autótrofos. Con respecto a las fuentes de nitrógeno, hablamos de aquellos microorganismos que necesitan fuentes de nitrógeno, tanto compuestos orgánicos como inorgánicos, y hablamos también de microorganismos fijadores de nitrógeno. Hablamos de fuentes de azufre y hablamos de fuentes de fósforo también. Y luego hablamos de otra categoría de lo que serían las sustancias químicas necesarias para el crecimiento, que son las fuentes de energía. Dentro de las fuentes de energía hablamos de compuestos químicos que se pueden utilizar para generar energía, y hablamos que otra fuente posible de energía es la luz. ¿Sí? Con respecto a las sustancias químicas que pueden utilizarse como fuente de energía, hablamos que en el proceso de generación de energía, el compuesto químico que se utiliza para este fin es se oxida, y este compuesto químico queda en una forma oxidada. Por lo tanto, es un requisito fundamental para un compuesto que sea fuente de energía, que sea un compuesto oxidable, ¿no? Y esto, déjenselo marcado así, porque lo van a utilizar muchísimo en las clases que vienen de metabolismo. ¿Sí? Entonces planteamos esta pregunta. Teníamos 4 medios de cultivo con diferentes composiciones, y planteamos la pregunta: ¿en qué medio pueden crecer hongos? Y antes de responder esta pregunta, vamos a recordar que los hongos, desde el punto de vista nutricional, son quimioheterótrofos. Esto lo vimos está en la clase también. Utilizan tanto como fuente de carbono como de energía compuestos orgánicos. No tienen clorofila, no son fotosintéticos. Y con respecto a la fuente de nitrógeno, no fijan nitrógeno atmosférico, por lo tanto es necesario que en los medios de cultivo para el crecimiento de
hongos haya alguna fuente de nitrógeno. ¿Sí? Entonces, volviendo a esta diapositiva, ustedes me dirán en qué medio de cultivo pueden crecer los hongos. ¿Qué pasa con el primero? ¿Tiene alguna fuente de carbono orgánico? Dice Belén, la glucosa. Fiamma dice que no. La glucosa. Pero Fiamma no está convencida. Porque dice que no hay. Claro, la glucosa es un compuesto orgánico que puede ser utilizado como fuente de carbono. Van a discutir todo esto con mayor profundidad, claro, en las siguientes clases. Esto es a modo de titulares que acá estamos viendo con respecto a fuentes de carbono y fuentes de energía, ¿sí? Que la glucosa acá podría ser una fuente de carbono. Y con respecto a las fuentes de nitrógeno, ¿tenemos alguna fuente de nitrógeno aquí? ¿El sulfato de amonio no sería una fuente de nitrógeno? El sulfato de amonio sería la fuente de nitrógeno. En este caso, el amonio podría ser utilizado como fuente de nitrógeno. Entonces, en ese contexto en el cual nosotros tenemos una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno, en este medio podrían crecer hongos. ¿Sí? Hay otros factores que después veremos y que se podrían discutir, pero desde ese punto de vista, sí tenemos fuente de carbono, sí tenemos fuente de nitrógeno, en este medio podrían crecer hongos. ¿Qué pasa con este de aquí? ¿Tenemos fuente de carbono? Tenemos glucosa también. ¿Y tenemos fuente de nitrógeno? Y sí, porque tenés aminoácidos. También. Y tenemos cloruro de amonio también. ¿Sí? Entonces, en este medio de cultivo también podrían crecer hongos. ¿Qué pasa con el tercero? Tenemos glucosa y tenemos extracto de levadura y peptonas. Esto es lo que los que están cursando el práctico lo deben haber. Las peptonas las deben haber discutido bastante. Las peptonas también están nombradas en la clase. Aquí tenemos fuente de nitrógeno. Belén dice, tenés peptonas que son fuentes de nitrógeno. Ahí está. Entonces, en este caso también podrían crecer los hongos. Y veamos el último. En el último, ¿tenemos fuente de carbono? Dice dióxido de carbono del aire. Ahí está, acá dice dióxido de carbono del aire. O sea que acá no tenemos un compuesto orgánico como fuente de carbono. O sea que en este medio de cultivo no podrían crecer hongos. Si bien hay una fuente de nitrógeno, no tenemos una fuente de carbono orgánico, ni de energía orgánica. Por lo tanto, en este medio no podrían crecer los hongos. ¿Sí? Esa sería, a esta altura del curso, el análisis que podríamos hacer. ¿Sí? Y luego, en la misma clase, teníamos este ejercicio, que se los voy a dejar planteado para que lo piensen ustedes, a partir de las cosas que hemos venido discutiendo hasta ahora. Pensando con la misma lógica de cuál es la fuente de carbono, cuál es la fuente de energía. Recuerden que la fuente de energía tiene que ser un compuesto oxidable, ¿sí? Teniendo en cuenta esas cosas, este ejercicio se los voy a dejar para que ustedes lo piensen. Y si quieren lo discutimos a través del foro o lo podemos discutir, como les dije, en la última clase. ¿Sí? Y creo que este es el último problema que no quería dejar de discutirlo aquí, porque es algo que se pregunta mucho tanto en los exámenes como en los parciales, y es cómo podríamos construir
esta curva. Esta curva es, como ven, grafica la velocidad específica de crecimiento, en este caso en función del pH, ¿sí? Cada microorganismo tiene, con respecto al pH o a la temperatura, un pH óptimo, en el cual la velocidad específica de crecimiento es máxima, un pH máximo, por encima del cual no hay crecimiento, y un pH mínimo, por debajo del cual no hay crecimiento, ¿sí? Y ese comportamiento se describe de esta manera. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes, con las cosas que hemos visto hasta ahora, que podríamos construir esta curva? ¿Cómo diseñarían el experimento? ¿Hay alguna idea? Y seguro vas a tener que estar variando los pHs como para ver qué comportamiento tienen los crecimientos, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo haríamos para variar los pHs para ver cómo variaría el crecimiento? Te dijeron en el chat. El buffer. ¿Cómo? Hay un compañero en el Zoom que dice que con sustrato en exceso varía el pH con buffer. A nosotros lo que nos interesa en estas condiciones, perdón que me salió esto. Lo que nos interesa acá es, por ejemplo, para un pH, supongamos que el pH óptimo aquí está en 7, nos interesa, por ejemplo, un pH de 5, calcular la velocidad específica de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la velocidad específica de crecimiento a una condición dada? ¿Qué tenemos que hacer? La velocidad específica de crecimiento, si recuerdan, es la pendiente de la curva del logaritmo neperiano del número de células en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, para cada condición de pH, nosotros lo que vamos a estudiar es eso, es el número de células en función del tiempo, y vamos a calcular la velocidad específica de crecimiento para cada una de esas condiciones. ¿Qué quiero decir con cada una de esas condiciones? En un medio de cultivo determinado, la única variable que voy a ir modificando va a ser el pH del medio. Entonces voy a tener distintas curvas de crecimiento a diferentes pHs, ¿sí? Voy a tener distintos matraces, por ejemplo, con medios líquidos, que vienen a llenar con el mismo medio de cultivo. Voy a modificar solamente el pH y voy a inocular con un número conocido de células. Entonces, en cada uno de esos matraces voy a ir evaluando el crecimiento microbiano. Voy a ir determinando el número de células por mililitro a lo largo del tiempo, ¿sí? Con esos datos para cada uno de los pHs voy a construir la curva del logaritmo neperiano tiempo. Y para cada condición de pH voy a obtener la pendiente de esa curva, que va a ser la velocidad específica de crecimiento. Entonces, para cada pH voy a tener un valor de velocidad específica de crecimiento. Y con esos valores voy a poder graficar esta curva. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Es importante que esto les quede Claro. Buenísimo. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo no? Nosotros en estas, aquí lo que tenemos es una variación de la velocidad específica de crecimiento en función del pH, del medio. Ay, perdón. ¿Sí? Lo que yo necesito para hacer esta gráfica es
la dupla de pH en función de velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? Eso es lo que yo necesito determinar para poder construir esta curva. Entonces, para un pH determinado, el que ustedes quieran, por ejemplo un pH 6, supongamos que está por acá, tengo que determinar la velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? Entonces, para esa condición yo voy a tener el medio de cultivo con un pH 6, lo voy a inocular con un número de células y voy a evaluar el crecimiento microbiano a lo largo del tiempo. Voy a hacer un recuento de microorganismos viables. ¿Sí? Por alguno de los métodos que también discutimos en las clases. ¿Sí? Lo que es importante es que yo determine el número de células viables a lo largo del tiempo. Entonces, para cada condición de pH, voy a tener una curva que va a graficar el logaritmo neperiano del número de células en función del tiempo. ¿Sí? Y con esa curva voy a poder calcular la pendiente, que de la pendiente de esa curva va a ser la velocidad específica de crecimiento de ese microorganismo en ese medio de cultivo al pH 6. ¿Sí? Eso mismo lo tengo que repetir para diferentes pHs. pH 7, pH 8, pH 5. Entonces, para cada una de esas condiciones de pH, ¿sí? Para cada medio de cultivo con el pH seteado al que esté evaluando, voy a obtener la velocidad específica de crecimiento. ¿Sí? Una vez que tenga esa dupla de valores, voy a poder construir esta gráfica. ¿Sí? Construir esta gráfica lleva muchísimo trabajo en el laboratorio. ¿Sí? Porque para cada punto de estos hubo que hacer recuentos de células a lo largo del tiempo. ¿Sí? De esa forma se va a construir esta curva y el máximo de esta curva va a ser el pH óptimo, es decir, el pH al cual la velocidad específica de crecimiento es máxima. ¿Quedó más claro ahora? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, esta sería lo último que tenía preparado para la clase de hoy. No sé si tienen más dudas, o tal vez si repasan esto, capaz que se les generan algunas dudas más que estamos a las órdenes para contestar. ¿Ahora o a lo largo del curso, acá del foro? Muy bien. ¿Hay más preguntas entonces de las clases anteriores o algo así? Yo tengo una. Dale. No me terminó de quedar claro cuál es el uso de los cultivos abiertos. ¿Por qué usarías un cultivo alimentado en lugar de un cultivo continuo? La ventaja del cultivo abierto es que tú podés mantener el cultivo en estado estacionario durante mayor cantidad de tiempo. Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás haciendo una producción celular en un cultivo cerrado, tú tenés un tiempo determinado en el cual tenés que para obtener determinada producción. Llegado ese momento, eso se tiene que cortar, descontaminar, limpiar, volver a preparar el medio de cultivo, esterilizarlo, inocularlo. Entonces tenés un montón de tiempos que se gastan en otras cosas y no en producir lo que en este caso sería el objetivo, que es el cultivo celular, ¿sí? O algún metabolito que se produzca durante el crecimiento exponencial, ¿sí? Como por ejemplo una enzima. Entonces, en las condiciones de cultivo abierto, tú podés extender el tiempo en el cual un cultivo está en la fase exponencial de crecimiento y de esa manera optimizar tiempos muertos que tendrías que estar dedicando a otras cosas. Creo que me expresé mal la respuesta. Yo me refería a cuál es la ventaja de un cultivo que solamente entra con respecto a un cultivo continuo. El cultivo que solamente también es una forma de aumentar el tiempo en el cual tú tenés del cultivo en batch,
simplemente cuando el sustrato limitante se está por acabar, se le agrega un poquito más, y se le agrega un poquito más. A veces no tenés un sistema continuo en el laboratorio para poder hacer la producción de microorganismos, por ejemplo. Entonces, el cultivo alimentado lo que te permite es, en el mismo batch, cuando está por acabar el sustrato limitante, hacerle una alimentación del sustrato limitante justamente. Entonces te permite durante un tiempo más que esas células sigan creciendo. Después en esas condiciones hay otras desventajas, como por ejemplo que cuando ahí lo que te pasa es que la masa celular es tan que te queda tan denso el cultivo, que después eso genera otros problemas, como por ejemplo que la difusión del oxígeno disminuye, entonces la velocidad de crecimiento también te disminuye por otros factores. Pero son estrategias que existen para poder aprovechar al máximo las condiciones de producción de un microorganismo o de un metabolito que se produce en la fase exponencial de crecimiento. Muchas gracias. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí. Algunas de estas cosas las van a ver también en aplicaciones, digamos. El lote, lo que se llama el lote alimentado, que es ese cultivo donde se tienen las células y cada tanto se agrega más sustrato, muchas veces sirve, por ejemplo, cuando en tratamiento de fluentes, por ejemplo, cuando lo que se busca, cuando las células demoran, hay unas células que son, o unos tipos de microorganismos que sacan muy baja energía y demoran mucho en crecer, y demoran mucho en tener gran cantidad de biomasa. Entonces, lo que tú lográs con el lote alimentado es retener esa biomasa, y cuando se le acaba el sustrato le volvés a alimentar, y no se te lava el inóculo, y siguen procesando. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de fluentes, lo que interesa es que degradan la materia orgánica que hay ahí. Entonces, como que mantenés el inóculo y le vas agregando nuevo sustrato, que vendría a ser un efluente sucio con materia orgánica, y lo va degradando sin que pierda células. Seguís como con tu catalizador activo y en gran cantidad. Por supuesto que no es hasta el infinito que se alimenta el lote. Se alimenta varias veces, y cuando se ve que se acaba el sustrato, se saca sobrenadante, pero casi que no se sacan células. Entonces es como que podría parecerse a inmovilizar una enzima o unos microorganismos en el fondo de ese reactor. ¿Me explico? Sí, se entiende. Está bárbaro, pero vamos a ver algunos ejemplos. El cultivo continuo es una cosa bastante teórica, se usa para determinar algunos parámetros de microorganismos, y a veces se usa así para algunas producciones que importa que el microorganismo esté a una velocidad determinada, y como en el cultivo continuo siempre podés lograr pararte en un punto de la curva y decir siempre va a estar esa velocidad, ahí podés, con el cultivo continuo podés decir, yo alimentando de determinada manera siempre tengo el microorganismo a esta velocidad, en este estadio, y ese sustrato o ese producto del microorganismo siempre se produce de la mejor manera posible, porque yo sé que la mejor calidad de ese producto se produce ahí. Cuando en las demás cosas es mucho más sencillo hacer un cultivo en batch. Vos preparaste, como cuando haces en el laboratorio, preparás el medio, inoculás, te vas y venís mañana y sacás lo que tenías que sacar. Cultivo continuo requiere muchísimo más control. Solo la asepsia del medio, la entrada, los gases, la velocidad, la agitación, todo eso es un costo a nivel productivo enorme. Bueno, y hay una pregunta en el chat. Dale, sí. Dice, yo tengo una duda acerca del n número de generaciones. Cuando nos da un número decimal, por ejemplo 6,6, ¿no se supone que debe redondearse un número entero? Porque si hablamos de generaciones que se generan en un tiempo dado, no se supone que no tengo una nueva generación más. Es correcto lo que tú decís, o sea, el número es un número sin comas. Esto es un ejemplo de un ejercicio que el valor final daba un 6,6 a números estrictos. Pero sí, lo que es en la realidad es que luego de una generación, luego de 2 se duplica, luego de 13 se vuelve a duplicar. Es correcto la observación que hace Yasmín. Muy bien.
Bueno, Ah, las está levaduras bien. que se usan en la industria puede ser un ejemplo de lo que explicaba Ana. Y bueno, ahí depende mucho. Es un ejemplo muy lindo, por ejemplo, la levadura Saccharomyces, porque depende de lo que quieras. Si tú quieres producir levadura fresca para vender, lo que te importa es la cosecha. Si lo que querés hacer es trabajar esa misma levadura para producir etanol, lo que te importa es que produzca etanol, y eso no es esperar hasta el final del crecimiento, sino es tratar de tenerla siempre en lo posible en la etapa, en la fase exponencial de crecimiento, que es, porque el etanol es un metabolito primario, está ligado a la producción, al crecimiento celular. Entonces a vos te interesa que esté siempre en fase de crecimiento exponencial. Estoy diciendo una cosa que es un poco una barbaridad, porque la levadura, las curvas que vieron son curvas para bacterias. Generalmente no necesariamente la levadura se duplica, no tiene una división binaria como la que vieron en bacterias. Las curvas que les mostró Gabriela son típicas de bacterias que tienen división binaria, pero si asimilamos ciertos conceptos, en realidad sí, o sea, uno, depende del producto que quiera, prepara su reactor para hacer crecer el organismo según lo que quiera, si muchas células o un intermediario o un producto que se produce en una fase estacionaria. En general, las levaduras en la industria, hasta donde tengo entendido, se producen con un reactivo alimentado, pero por otro motivo que seguramente eso lo retomen en las clases de aplicaciones. Claro, pero ese es un ejemplo de la metabolismo, producción por un tema del metabolismo, que va a ver más adelante, es un ejemplo de un cultivo alimentado. Pero es muy interesante todo esto y tiene muchísima a nivel industrial. Bueno, tal vez son 3 menos 5, no sé, Ana, si... Sí, no, acá no hay más si cuestiones. no hay más Si tienen alguna cosa que plantear, aprovechen. Si no, por supuesto lo pueden hacer por el foro para todo el mundo, y si no, nos pueden escribir. Los mails nuestros están en la página. Si hay algún tema en particular que no quieren hacerlo público, lo que sea, nos escriben, no hay problema. O sea, que sepan que estamos acá y estamos trabajando mucho, y nos alegramos que esta modalidad sirva, y tratemos de no perder el contacto. Bien. Ahí está. Bueno, entonces la clase que viene ya empieza otro docente, que es Javier, ¿no? Empieza con metabolismo. Javier empieza con metabolismo microbiano. Es un tema que es que es más denso que lo que vieron hasta ahora, porque implica ese concepto de qué son los compuestos oxidables y reducibles. Si tienen oportunidad de repasar lo que es oxidado, reducido, orgánico e inorgánico, repasen, porque la diversidad microbiana es tan grande desde el punto de vista metabólico que es una de las mayores riquezas que sostienen el planeta, pero que también nos demandan un gran esfuerzo estudiar y comprender algunos de esos procesos importantes. Así que es también muy importante que lo sigan, que vayan siguiendo clase a clase cuando puedan, porque también es mucha información, muy interesante, pero es mucha. Así que bueno, entonces nos veremos en la próxima, publicaremos la fecha y hora para la clase que viene. Bye bye. Chao. Chao.